Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así se habla, señor Bukele, así se habla. ¿Cuántos quisiéramos tener un presidente como usted en nuestros países? Y lo sé muy bien porque todos los comentarios que entran en este canal son a favor de Bukele, que quieren un presidente como él, que tenga los pantalones bien puestos. Sí, señor. Pero antes de empezar con este debate bastante calentito, me gustaría desearles a ustedes que tengan un feliz año 2024 y que todos sus deseos se hagan realidad en cualquier parte del mundo que te encuentres. Un gran abrazo de corazón, mis amigos. Un gran abrazo. Vamos a ir directo a este debate porque seguramente hoy es un día complicado para ustedes porque tendrán que preparar la cena de fin de año. Así que entramos el video. Vamos a ver qué tienen que hablar estos señores de Bukele, que lo tratan de derechas. Vamos a ver. La lucha contra las pandillas de Nayib Bukele es su política más conocida en América Latina, al punto que muchos candidatos presidenciales y otros de elecciones locales han prometido replicar su modelo en sus propios países. Especialmente lo han hecho así los políticos de derecha, quienes son los que más lo admiran. En 2023, varios candidatos de Guatemala afirmaron, por ejemplo, que tendrían mano dura contra el crimen, al estilo del presidente de El Salvador. Así lo hicieron, por ejemplo, Carlos Pineda y Sandra Torres. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica, por su parte, afirmó que quería replicar en el país el modelo de seguridad de Bukele. E incluso la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que es de izquierda, utilizó algunas de las ideas del mandatario salvadoreño y sus autoridades carcelarias también sentaron a cientos de presos solamente en ropa interior, como hicieron antes en El Salvador. El fenómeno Bukele se ha extendido por toda la región y ha estado en boca de aspirantes en Ecuador, Paraguay, Argentina y Colombia, solo por mencionar algunos casos. Pero del otro lado, organizaciones de derechos humanos han denunciado que las políticas de Bukele rayan con el autoritarismo. ¿Qué tanto impacto tiene esto en los votantes de América Latina? ¿Y qué tiene Nayib Bukele, que tantos candidatos de derecha lo utilizan como ejemplo en toda América Latina? Para responder a estas preguntas en nuestro debate. Espera un poquito, candidato de derechas, lo quieren imitar, ¿no? Yo te voy a leer un comentario que me parece muy acertado que me han hecho, de Miller Folk. Bukele es un político con simplemente sentido común. Es increíble que nos sorprendamos con lo que ha hecho. Cualquier sociedad inteligente, incluso animales, haría lo que él está haciendo. Quienes critican a Bukele no pueden creer que problemas tan graves se solucionen así de rápido. Es un golpe contra la inteligencia de políticos y sociedades que siempre han hecho las cosas de la misma manera con pésimos resultados. Sentido común, ni izquierda, ni derecha, ni nada. Sentido común. Sigamos escuchando. Nos acompaña Fabio Enrique Pulido, profesor de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y doctor en Filosofía de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde San Salvador nos acompaña Francisco Martínez, consultor en temas sociolaborales, asesor del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, profesor universitario de la Maestría Políticas Públicas de la Universidad del Salvador, UES, y asesor sindical. Y también estamos con Iván Briscoe, director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, quien se conecta con nosotros desde Oxford, en Inglaterra. Fabio Enrique Pulido, comienzo con usted. Antes de mirar el efecto que han tenido las políticas de Nayib Bukele en América Latina, primero concentrémonos en entender qué ha hecho de Nayib Bukele el presidente más popular, no solo de América, sino también dentro de su propio país, en comparación con otros anteriores, pues tiene más del 90% de popularidad. Bueno, yo creo que la explicación del fenómeno Bukele tiene varias causas y varios factores.
Por un lado, hace parte de un fenómeno mundial de la emergencia de nuevos líderes populistas, que no solo es un fenómeno latinoamericano, también hemos visto en Europa, particularmente en Polonia, en Turquía, en Estados Unidos también lo hemos vivido. Tiene particularidades en Latinoamérica porque seguramente después de Uribe es el populista de derecha. Los populismos en Latinoamérica generalmente han entrado por una ala más de izquierda. ¿Qué otra particularidad podríamos ver en Bukele? Yo creo que supo encontrar un momento particular de la sociedad latinoamericana y salvadoreña que viene del desgaste, mucho desgaste del discurso de la izquierda latinoamericana, que supo capturar para encontrar una plataforma de cambio de derecha. O sea, el cambio en estas regiones parece que no va a venir por el lado de la izquierda, sino por el centro y seguramente hacia el centro derecha. Y en El Salvador, como que él seguramente ya más tirando a la derecha. Y lo otro que creo que fue novedoso fue su manejo. Yo creo, y te lo voy a leer de un comentario hecho por un salvadoreño, y así desmiente todo lo que ya empezamos a vislumbrar de lo que está hablando este señor. Es de Pedro Ramírez 8409. Hace 20 años que voy a El Salvador a hacer negocios. Compro fruta, plátanos, piñas, etc. Durante años llegábamos al hotel y para salir a las reuniones, comidas, teníamos equipos de guardaespaldas con sendos fusiles AR-15 y un tío con una ametralladora ligera. Hoy puedes pasear por la capital sin problema. Ves gente en las calles, niños jugando. Hay que ser muy soberbio para entrometerse en la vida de gente que por décadas han vivido el crimen, el secuestro, la extorsión a manos de bandas organizadas. Las maras no son un juego, son asesinos despiadados. El Salvador es tan corrupto y cayó tan bajo que me da la idea que Bukele piensa que si no profundiza su tarea volverán a las mismas andanzas y para ello 5 años no alcanzan. Yo quiero aprovechar estos comentarios que me hacen la gente que ha vivido en El Salvador y que vive en sus carnes, y como muchos de ustedes que viven en estos países de Hispanoamérica que sufren de la inseguridad, ¿qué piensan cuando les dicen eso, no? Estos líderes populistas. Sí hay líderes populistas y que empobrecen a sus países, como sabemos muy bien, y también que viven y dejan a su gente en un descontrol de inseguridad que la gente tiene que emigrar, escapar en oleadas, como está pasando en muchos países de Hispanoamérica. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Líderes populistas, pero este señor no es un populista, que era su principal problema, la inseguridad, y ahora va a venir cosas mejores para el país. Y déjense de hablar de populismos y de derechas y que los presidentes, que sí, muchos presidentes se quieren aprovechar del tirón que tiene Bukele para ganar votos, pero es difícil encontrar a uno que ni siquiera se asemeje a él. Quizás algo como Milei, pero está muy lejos todavía de lograrlo. Sigamos escuchando. Con las redes y los temas contemporáneos, o sea, su forma de comunicarse con sus electores y con la comunidad a través de Twitter, yo creo que ha sido un fenómeno particular que no habían tenido otros, que de hecho han tratado de replicar otros presidentes de la región y que no han logrado y no han tenido el mismo éxito de canalizar la opinión política a través de redes sociales. Mal. Solo muy brevemente, usted mencionaba a Nayib Bukele en El Salvador y lo comparaba con Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Para usted, Jair Bolsonaro no fue líder de la derecha en la región. Pero yo no creo que llegó a los líderes los niveles de popularidad ni de Uribe ni de Bukele. Por eso sin duda hace parte de los líderes, de los presidentes que intentaron esa forma de gobernar populista, pero no llegó a los niveles de popularidad. También le doy la bienvenida a Francisco Martínez. Francisco, gracias por acompañarnos aquí en el debate. ¿Cómo entender la popularidad de Bukele, sobre todo dentro de El Salvador? ¿Cuáles son las políticas de él? Bien, ahora va a hablar un salvadoreño que vive en El Salvador. Esto me interesa. Espero que no hable cosas raras como en los últimos debates que pusieron candidatas o pusieron periodistas que hablan solamente en contra de Bukele. Vamos a ver si este señor dice la verdad. Que usted afirma le han ayudado a ser tan popular. Bueno, fundamentalmente por un tema que es concreto, resultado.
O sea, se trata de darle respuesta a problemas que son esenciales para la sociedad, y en este caso el tema de la delincuencia era un tema fundamental. El presidente Bukele desarrolla una estrategia, primero contra una mayoría legislativa y un cuerpo judicial adverso, construye una correlación, esa correlación política la manifiesta, la ejerce y la moviliza hacia un cambio electoral que le garantiza una transformación de la realidad política. Y una vez esa realidad política la pone en función de un propósito en el cual la sociedad salvadoreña lo acompaña, impulsa toda una serie de medidas que son las que terminan dando un resultado que ha sido satisfactorio, y el que tiene esos niveles de popularidad y aceptación, y sobre todo de recobrar la esperanza para una sociedad que estaba postrada por la despolítica, la falta de una preocupación por el sentido de vida de las personas y por el mayor, preocupación por la sobrevivencia de las élites. Creo que ese es un punto concreto. Ahí se expresa por qué el fenómeno del presidente Bukele tiene esta trascendencia más allá de la realidad nacional. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué tiene esa reacción a nivel internacional? Porque es un caso de éxito. Creo que ese es un punto en el cual hay que partir. Creo que sería un poco cerrar el análisis a solo verlo en la lógica de izquierdas y derechas. Creo que eso es un debate superado. Quedarnos en ese debate no permitiría entender esta nueva realidad que se está viviendo, y hay que ver en particular una trayectoria que el presidente Bukele ha tenido. Él proviene de las filas del partido de la exguerrilla salvadoreña, de la izquierda salvadoreña. Se dio cuenta dentro de esas filas que esa organización no respondía a los intereses de la sociedad. Busca generar cambios dentro de esa organización, y la respuesta fue de esa organización expulsarlo, sacarlo. Le trataron de cerrar y boicotearon todos los espacios para que él siguiera en la vida política. Siendo alcalde de la ciudad de San Salvador, le boicotearon su espacio para construir una política alternativa, y fue, digamos, toda esta nueva energía que creó, esta nueva realidad que se forjó, la que le permitió al final presentarse como candidato, postulándose y ganando mayoritariamente a las dos fuerzas políticas, tanto a la vieja izquierda y a la vieja derecha, que se habían aliado para impedir su nombramiento. Bienvenido a usted al debate. Estábamos hablando entonces de estos efectos que genera Nayib Bukele inicialmente dentro de El Salvador, y cuál es su caso para que esto se exporte a otros países. Habíamos hablado de que es uno de los pocos líderes de derecha en América Latina, del manejo de redes, y Francisco concretamente habla de los resultados a los problemas. ¿Usted comparte esta visión? Sí, estoy plenamente de acuerdo con casi todas las observaciones. Me detendré en dos puntos que creo que son claves. Primero es el éxito electoral, el éxito en términos de popularidad que ha ganado Bukele. Bukele llegaba al poder en el contexto de una sociedad que ya desconfiaba de la democracia representativa, desconfiaba de las instituciones del Estado, y desconfiaba sobre todo los dos partidos que habían dominado la vida política salvadoreña después de la guerra civil. Y este es algo que se siente y se percibe en muchos otros países de América Latina, la baja credibilidad de las instituciones democráticas. Y creo que por eso la derecha mira a Bukele, mira su éxito, mira su popularidad, mira sus propios contextos, y piensan que en ese punto pueden replicar su éxito. El problema que hemos visto claramente en el caso de Guatemala y en Ecuador es cuando hay demasiados competidores, candidatos presidenciales que intentan ocupar el mismo espacio ideológico, permite que otros candidatos más del centro, o en el caso de Guatemala más de izquierda, pueden acaparar votos. Y creo que eso muestra un cierto límite a la reproducción del bukelismo en otros contextos. Pero dicho eso, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre los resultados que promueve Bukele. Lo que es el centro de la política de Bukele es la efectividad
de la administración. Ahora nos enfocamos en lo que ha logrado supuestamente en términos de seguridad, la baja de tasa de homicidios, la detención de miles de pandilleros con muy poca protección de derechos humanos, hay que decirlo. Pero antes de eso, ya en su política durante la pandemia, su política de subsidios, su política de educación y salud, destacaba sobre todo en su administración los resultados. Y eso es muy interesante para la derecha porque el talón de Aquiles de la izquierda en la región, que ha tenido un dominio político, hay que decirlo, en los últimos años en muchos grandes países, sobre todo en Sudamérica, ha sido su énfasis sobre el Estado como fuente de resolución de los problemas sociales graves, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, pero a la vez la imposibilidad, la gran dificultad de mejorar la calidad del Estado. Es la calidad del Estado que siempre sale como un problema en los gobiernos de izquierda en Argentina, Brasil y hoy en día también en Colombia. Y cuando Bukele muestra este énfasis en los resultados, que un líder de derecha puede, digamos, orientar el Estado hasta los resultados concretos que sirven tangiblemente a la vida de la gente, es un mensaje que creo que cala profundamente en las fuerzas de derecha en la región. Usted plantea el punto del cambio hacia de la percepción sobre la democracia que tienen no solo en El Salvador, sino en América Latina. Ese punto lo vamos a tratar más adelante. Ambos, tanto Francisco como Iván, señalan la efectividad y los resultados. Fabio, detengámonos a analizar una de las cifras que más promueve el mismo Bukele y es la reducción histórica en la tasa de homicidio. Simplemente para poner en contexto, en el 2015 El Salvador tenía una tasa de 100 habitantes asesinados por cada 100.000, que fue, digamos, el pico histórico en el país. De 2015 a 2019 baja a 30 asesinatos cada 100.000 habitantes, es decir, el año en el que Bukele asume la presidencia, y Bukele en este tiempo la ha bajado a cerca de 2, entre 2 y 3 es lo que se aspira que va a terminar el 2023 con esa tasa. ¿Usted reconoce o le atribuye mejor esta disminución en la tasa de homicidio a las políticas de mano dura de Bukele? Yo creo que parece indudable, ¿no? Parece indudable que hay al menos una correlación entre las políticas de Bukele y la baja en índices de seguridad o el aumento en seguridad en El Salvador. Ahora, yo creo que el problema es otro. Si esto es suficiente para mantener un sistema político a largo plazo, si es suficiente para sostener un sistema político particularmente en Latinoamérica, cuando los resultados se estabilicen o cambien. Es decir, como todo resultado es una curva. Pero ¿por qué le tiene que poner siempre una pega? Decir sí, lo ha logrado, sí, lo logró. ¿Qué le estás buscando ahora? Que sí que tiene que hacer más cosas, sí, ya lo sabemos. Pero siempre le están buscando la vuelta. Pero no déjese ya de molestar con estas pavadas. Déjese ya de hablar cosas que a la gente no le importa. La gente quiere resultados, efectivo. Y es lo que está logrando, lo dijo la mujer. Efectivo ha sido. El tipo dijo esto y se hizo. ¿Qué le estás buscando ahora? ¿Qué le estás diciendo? Sí, tiene que buscar allá. Dejate de darles vuelta ya. Digan las cosas como son. Así están los países de ahí. Todos hechos polvos, destrozados por la inseguridad, por culpa de toda esta gente. A mí me gustaría saber si alguno de estos han tenido algún caso de inseguridad, algún caso pero de violencia, para hablar así. Porque si lo hubieran vivido como lo vivieron los salvadoreños y lo vieron mucha gente de Hispanoamérica, seguramente no hablarían así. Déjese ya de embromar. Mira, vamos a escuchar un poco más, porque si no a este lo borro y pongo al siguiente. Llegar un momento en que esa curva se va a estabilizar o va a empezar a bajar. No puede llegar a ese nivel, van a haber cambios. O incluso puede que los resultados se mantengan en algo, pero las exigencias de la sociedad vengan de otro lado. Va a haber unos cambios que seguramente no podemos ver en este momento, que los va a tener que afrontar. Ahora, la pregunta es si lo que ha hecho Bukele en El Salvador ha sido fortalecer
un sistema institucional que sea capaz de absorber esas nuevas necesidades que van a aparecer tarde o temprano, si es capaz de absorber las nuevas exigencias sociales, los cambios en los resultados. No lo sabe, ¿no? Eso es lo que creo que es la principal pregunta que uno le puede surgir con el caso de Bukele. De hecho, algo similar en otro contexto y para otras causas pasó en Colombia con la política de seguridad de Uribe. Él también su primer gobierno lo vendió como un gobierno de éxito en resultados en materia económica y en materia de seguridad, pero eso a largo plazo no logra la estabilidad que requiere un sistema político para sostenerse en el tiempo, y sobre todo en Latinoamérica, en donde las exigencias sociales son tan diversas, tan complejas, que pueden llevar a una política tan enfocada. Las exigencias como dice Latinoamérica, yo digo Hispanoamérica, son como en todo el mundo. Uno quiere vivir tranquilo. Uno quiere tener un trabajo digno y vivir tranquilo, llegar a su casa y no estar pendiente de que si le vienen a robar, vivir enrejado como vive la mayoría de la gente de ahí. Es muy sencillo, es lo que quiere todo el mundo. Déjense ya de hablar cosas que no saben. Sí que hacen muchas cosas falta en El Salvador, porque los salarios sí que son bajos, 300 y pico, también la vida es más económica. Sí que falta mucho, pero había que empezar por algo. ¿Por qué no empiezan ustedes desde sus países primero terminar con la inseguridad, que es casi imposible, dicen? Porque El Salvador, claro, como es un país chico, es el país más chiquito de toda América continental y son 6 millones, eso es fácil de arreglar. Sí, también tienen menos presupuesto, también tienen menos seguridad, porque eso me lo decían en México los mexicanos. Mira, lo que me comentaba un mexicano. Por supuesto que México no necesitamos un Bukele, más bien necesitamos que arreglen el Poder Judicial, ya que los jueces corruptos dejan salir de la cárcel a todos los criminales. Bueno, dicen que no necesita un Bukele, porque obviamente no vas a comparar México, lo grande que es, la cantidad, los millones de habitantes que tienen con El Salvador. Eso es lo que dicen los mexicanos. A los resultados. Y a un solo tipo de resultados no creo que sea suficiente. Francisco, ¿comparte usted esta afirmación que puede no ser sostenible en el tiempo este cambio institucional? Y le añado a la pregunta, ¿cómo se logra esta reducción de cifras? Porque, por ejemplo, el diario El Faro ha denunciado en múltiples ocasiones supuestas connivencias y pactos entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras que tanto combate. Creo que hay una cosa que es innegable: los problemas de la sociedad salvadoreña necesitarán resolverse, y un punto que es clave tener en cuenta en esto es que cuando se resuelve el problema de la delincuencia, cuando la sociedad puede salir de nuevo a recuperar su espacio público, cuando la sociedad puede pensar en el día siguiente, empieza a aparecer esa necesidad de la solución a los otros problemas que son histórica y estructuralmente los que el ciudadano salvadoreño ha tenido, que es de empobrecimiento permanente por una política pública, una política económica que no ha estado en función de las mayorías. Y aquí viene como el gran desafío para el siguiente periodo de un gobierno del presidente Bukele: cómo enfrentar los temas de la economía de tal forma que se modifique la matriz productiva, que se genere ingreso suficiente para las familias a nivel nacional, que se desarrollen los espacios territoriales que permitan un crecimiento de la vida en dignidad de todas las personas en cada lugar del país, y que además se haga con base a una responsabilidad de sostenibilidad que asegure que nuestras generaciones futuras tendrán igualdad en el uso de los recursos naturales. Estas son como los grandes desafíos, y yo creo que en particular en ese sentido el mensaje que el presidente está mandando es digamos, coherente con esta realidad. Él está convencido de que los desafíos de un segundo periodo empiezan ya asumiendo la responsabilidad de fortalecer la educación, la salud y, por supuesto, desarrollar un proceso de crecimiento económico que garantice un cambio en la realidad de vida de las personas. Creo que ahí está el arte de esto. Ahora, ¿cómo lograrlo? Por supuesto que aquí es donde viene una reflexión más a fondo de cuáles han sido los problemas que han evitado que la sociedad salvadoreña tenga un desarrollo. No es porque no tengamos recursos, no es porque no generemos riqueza, es porque la distribución de esos recursos no ha estado en función de las mayorías. Y aquí es donde la política pública será digamos, necesaria para articular
articular una nueva visión del desarrollo. Creo que en ese sentido hay dos factores que van a ser clave. Uno, el fortalecimiento de la capacidad del Estado, y en eso hay una diferencia en cuanto a enfoques desde las derechas. Creo que para el presidente Bukele el tema de que el Estado sea fuerte como un agente que impulse el desarrollo económico es vital. Y segundo, el papel de la sociedad. Y aquí es donde la libertad de la expresión ciudadana va a ser clave para poder llevar adelante un proceso en donde no sea el mercado el que determine las reglas del juego. Se me ha ido la luz, como verán, ahí tuve que poner la bandera de Uruguay, las luces se me fueron justo ahora, en el último día del año, nos quedamos sin luz, pero de cualquier manera les mando un gran abrazo, que tengan ustedes un feliz comienzo de año 2024. Hasta la próxima, chao.